Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Benjamín y voy a exponer sobre los principales agentes contaminantes en los recursos naturales, agua, suelo y aire. La contaminación de los recursos naturales representa uno de los desafíos ambientales más críticos de nuestra era, con implicaciones directas para la salud del planeta y de sus habitantes. En este trabajo nos centramos en identificar los principales agentes contaminantes de estos recursos, examinando sus fuentes, impactos y las consecuencias socioeconómicas derivadas. Los principales contaminantes del agua son los desechos industriales, las aguas residuales, los plaguicidas y fertilizantes y los microplásticos. En cuanto a los contaminantes del suelo, tenemos los productos químicos agrícolas, los residuos industriales, los desechos sólidos, la erosión del suelo. En cuanto a los contaminantes del aire, tenemos los gases de efecto invernadero, compuestos orgánicos volátiles, partículas finas como la PM2.5 y la PM10, óxidos de azufre y nitrógeno. Características principales de la contaminación de los recursos naturales. En cuanto a la contaminación del agua, tenemos que su origen proviene de las fuentes puntuales y no puntuales, incluyendo descargas industriales, aguas residuales domésticas, escorrentía agrícola y urbana y derrames de petróleo. Los contaminantes del agua pueden incluir los químicos industriales, pesticidas, fertilizantes, entre otros. Los efectos de la contaminación del agua son que afecta la salud de los ecosistemas acuáticos, reduce la disponibilidad de agua potable, entre otros. En cuanto a la contaminación del suelo, tenemos que su origen se deriva de la disposición inadecuada de recursos industriales y domésticos. Los contaminantes del suelo son tales como los compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, residuos químicos, hidrocarburos, entre otros. Los efectos de la contaminación del suelo vienen siendo la degradación de la calidad del suelo, reducción de la fertilidad agrícola, contaminación del agua subterránea, entre otros. En cuanto a la contaminación del aire, tenemos que su origen puede ser de emisiones de vehículos, industrias, quema de combustibles fósiles y biomasa. Los contaminantes del aire pueden ser el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, entre otras sustancias. Los efectos de la contaminación del aire pueden ser problemas respiratorios y cardiovasculares en humanos, lluvia ácida, deterioro de la capa de ozono, efecto invernadero y cambio climático. Algunas definiciones que tenemos son: contaminación orgánica se refiere a la contaminación causada por sustancias de origen orgánico. En cuanto a la contaminación inorgánica, tenemos que implica sustancias de origen no biológico. Fuentes de contaminación: las industriales, que incluyen emisiones de fábricas, residuos químicos, entre otros; hospitalarios, residuos generados por actividades de atención de la salud, incluyendo materiales biológicos peligrosos, químicos y farmacéuticos. En cuanto a la fuente de contaminación agraria, tenemos que su definición es la provocada por actividades agrícolas, incluyendo su excesivo de pesticidas y fertilizantes. Tipo de contaminación ambiental: tenemos la hídrica, cuya definición es contaminación de cuerpos de agua, del suelo, cuya definición es degradación del suelo por la acumulación de sustancias contaminantes químicas. En cuanto al aire, tenemos la emisión de gases contaminantes y partículas en suspensión. En cuanto a la lumínica, exceso de iluminación artificial que afecta a los ecosistemas. Y en cuanto a la acústica, exposición a niveles de ruido elevados que provienen del tráfico, industrias, obra de construcción, entre otras. Algunas consecuencias de la contaminación del agua puede ser que afecte a la salud humana, el impacto en la vida acuática, escasez de agua potable. Algunas consecuencias de la contaminación del suelo pueden ser reducción de la fertilidad del suelo, contaminación de cultivos, alteración de ecosistemas terrestres. En cuanto a la contaminación del aire, tenemos que las enfermedades respiratorias son una consecuencia, el cambio climático y la lluvia ácida. Algunas alternativas para minimizar el tipo de contaminación: por ejemplo, en la contaminación del agua tenemos que usemos tratamiento de aguas residuales, gestión sostenible de la agricultura, regulaciones industriales, concientización sobre el plástico. En cuanto a alternativas para minimizar la contaminación del suelo, tenemos que prácticas de conservación del suelo, manejo de residuos, restauración de sitios contaminados y la agricultura sostenible. En cuanto a las alternativas para la contaminación del aire, tenemos las energías renovables, eficiencia energética, legislación ambiental, reforestación y conservación de bosques. En conclusión, la contaminación del agua, suelo y aire causada por desechos industriales, agroquímicos, emisiones de gases, residuos sólidos representan una grave amenaza para el planeta y sus habitantes.